Ok, vamos a ver un poco cómo definir una clase en JavaScript, una clase, una propiedad y cómo hacer herencia, ¿vale? Vamos a usar el ejemplo que es muy mítico de definir una clase persona y luego hacer cierta herencia, ¿vale? Para ello siempre usamos siempre podemos usar el patrón que yo siempre suelo usar y es que el que suele ser un estándar, que es el que llaman patrón clásico y es definir simplemente clases utilizando una función. En este caso, definimos la clase persona, se suele poner con mayúscula la primera letra, y en este caso simplemente vamos a hacer que tenga dos propiedades, que sea la edad y el género. Con esto ya estaría definida, y lo único, pues vamos a utilizar la palabra reservada this, que hará referencia al objeto que creemos, y simplemente vamos a modificar o a crear sus propiedades acorde a los parámetros que hemos pasado. En este caso, pues será el valor de la variable que hemos pasado por parámetro, y si no, pues podemos hacer directamente que sea 0. Podemos poner una condición anterior a modo de constructor que si no vienen propiedades definidas, que si no vienen parámetros, pues lancemos un error, por ejemplo. En este caso, simplemente permitimos que se cree, pero inicializamos las variables pues, a valores sin mucho sentido. Estas propiedades, estos atributos de la clase, al usar la palabra this, que estamos haciendo referencia al objeto y al final usamos el patrón clásico, son accesibles y por tanto si nosotros creamos un nuevo objeto de la clase persona, pasamos variables, nosotros podemos acceder directamente a su propiedad edad o a su propiedad género. Si queremos hacer herencia y, por ejemplo, queremos definir lo que sería un nombre, ¿vale? Pues simplemente creamos otra clase, que sería en este caso la función hombre, y que en este caso, cuando creemos un nombre, pues vamos a seguir pasándole una edad, pero no hace falta que le pasemos el género porque ya sabemos que el hombre pues tendrá un género masculino. Pues simplemente pasamos la edad y aquí tenemos que hacer referencia al método call, ¿vale? Y aquí es donde, pues de alguna forma, obtenemos las propiedades de la otra clase. Pasamos, en este caso, obviamente, el objeto this, en este contexto, en este scope, para que este sea pues el objeto que herede esas propiedades y pasamos como segundo argumento de este método call la propiedad edad para que se sete en esta parte. Como no estamos pasando un género, lo que sí queremos definir sería directamente aquí, no hace falta, podríamos hacerlo como una propiedad, pero mejor hacerlo usando la propiedad de persona y simplemente usando el método call le pasamos la primera el objeto this y luego cada uno de los parámetros por separado como argumento. Si usáramos podríamos usar también el método call, perdón, el método apply, pero en este caso tendríamos que pasar los argumentos como un array, algo así. Esto sería equivalente. Una vez hecho esto, tenemos que heredar de alguna forma lo que es la propiedad prototype que tienen por defecto las clases que creemos con JavaScript de esta forma. Por tanto, la forma de hacerlo, y siempre es como un estándar, es simplemente crear un nuevo objeto del prototipo de persona. De esta forma, si ahora definiéramos una nueva función como definida en el prototipo de persona, automáticamente esta nueva clase lo heredaría. Y algo que también es una buena práctica es apuntar la propiedad constructor de prototipo directamente a esta función, porque por defecto al hacer esto, como estamos apuntando todo el prototipo, estamos creando un nuevo objeto del prototipo de persona, va a apuntar a esta función.
En realidad no pasa mucho, pero es más recomendable por higiene ponerlo así. Entonces simplemente lo apuntamos así, de forma que si ahora creamos un nuevo objeto de la clase hombre, simplemente pasando una edad, ya nos lo va a crear y además podremos acceder, obviamente, igual que aquí, a sus propiedades. Si hiciéramos lo siguiente, si preguntáramos de alguna forma si es instancia de hombre, esto sería true. Pero también, si consultáramos si es instancia de persona, nos devolvería también true, porque estamos haciendo una herencia. Del mismo modo, al hacer esta creación de objeto usando este método create del objeto en sí, si definiéramos una nueva función de prototipo de persona, por ejemplo, el cumpleaños, que simplemente cogiera la propiedad de edad y le sumara 1, esto también sería accesible tanto de persona, desde el objeto que hemos creado, que es de tipo persona, como del objeto tipo hombre. Así que el patrón simplemente se basaría en usar el método call haciendo referencia a la clase de la que queremos heredar y luego creando un nuevo objeto del prototipo de esa clase y ahí referenciándolo al prototipo de la nueva clase. Simplemente las dos líneas claves son estas dos y entender un poco cómo funciona la propiedad prototipo. Espero que os sirva y hasta la próxima. Chao.